¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Depende de la hora en que usted vea esta transmisión, Charlas con Visión, aquí en Visión Monterrey. Soy Benito Rodríguez Rico y le agradezco que nos acompañe el día de hoy a estas Charlas con Visión, donde tendremos un invitado especial que ahorita le voy a decir de quién se trata. Le agradezco también a los dueños de Visión Monterrey por cedernos este espacio para tener este programa y poder platicar con ustedes. Yo le quiero invitar para que pues participe con nosotros, para que nos mande sus comentarios acerca de la charla que vamos a tener, para que nos haga preguntas al invitado, seguramente él se los va a responder inmediatamente en vivo, y para que se suscriba a nuestro canal, a Visión Monterrey, y active la campanita de las notificaciones para que usted reciba información en el momento en que estemos con un programa nuevo al aire. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces a este programa de charlas con visión. El invitado del día de hoy se trata del psicólogo Sergio Alarcón. Él es de Colombia, él está allá en Colombia, él es una persona reconocida por su trayectoria y entre otros tantos temas que él conoce, que él trata, que él ha estudiado, él ha hablado y él conoce acerca de las regresiones y también él ha hablado mucho y él conoce mucho también de la reencarnación. Vamos a tratar estos dos temas que puede ser que usted diga, oye, pues no es cierto, no creo yo en eso, es válido. Pero pues también hay que escuchar las versiones de la gente que conoce un poco de esto, que conoce mucho, que ha estudiado, porque esto, a final de cuentas, las regresiones vienen desde los inicios de la psicología, desde la época de Sigmund Freud. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de ese tipo de cosas con este especialista colombiano que es invitado aquí en las charlas con visión y que pues amablemente accedió a estar con nosotros. Es una persona muy ocupada, pero pues bueno, quiso estar con nosotros aquí en Visión Monterrey. Vamos a darle la bienvenida ya de una vez a Sergio Alarcón. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Benito, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los televidentes, a todas las personas que nos van a ver, que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo. Efectivamente los saludo acá desde Colombia y pues bueno, para mí es todo un honor estar el día de hoy acá para precisamente aclarar muchas cosas respecto a la hipnosis, a las regresiones, todo el asunto también de vidas pasadas, de reencarnación, todo el asunto relacionado con la hipnosis también como esa herramienta que ayuda también a sanar muchas cosas a nivel mental, emocional, físico, social e incluso pues ya esa parte energética y espiritual que entra a evidenciar esta técnica. Todas las personas profesionales, psicólogos, médicos, hipnoterapeutas que profundizan en esta técnica, precisamente cada vez aportan más y más evidencia frente a muchos de estos aspectos que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues bueno, muchas gracias a ti por la invitación y encantado de estar acá. Vamos a iniciar por el principio, Sergio, si me lo permites. Ujú, ¿Qué es una regresión? Primero que nada, ujú, ¿qué es una regresión? Porque la gente tiene la idea de que se duerme o la duermen y ujú. empieza a soñar, a ver cosas o no sé. Ujú. Explícanos tú qué es una regresión para que la gente tenga claro de qué se trata. Listo, vale. Bueno, la regresión, como lo indica el término, se trata de regresar. Este proceso se realiza a través también de la misma hipnosis, partiendo de que es un estado de relajación guiado, en el cual la persona está en todo momento consciente de lo que dice, de lo que está sintiendo, de lo que está escuchando, de lo que está haciendo, absolutamente de todo, ¿vale? La persona jamás está dormida, simplemente tiene sus ojos cerrados porque esto le permite tener un estado enfocado de atención, un estado alterado de conciencia, en el cual todo el tiempo va a haber conciencia y voluntad, ¿vale?
Esto es necesario aclararlo porque precisamente las personas tienen a veces muchos miedos, mitos frente a la hipnosis, por lo que más han visto en televisión, que es la hipnosis de show o espectáculo, donde supuestamente uno chasquea y caen por allá roncando, donde uno les dice que ladren como un perrito o que actúen de forma extraña y supuestamente lo hacen, como si uno tuviese un control sobre la persona o la hipnosis fuese una varita mágica. Esto es real, existe, pero eso es show, espectáculo, hipnosis de show, hipnosis de espectáculo. Las personas se prestan para eso. Hay conciencia y voluntad en todo momento. Y precisamente pues ya lo que se maneja en estos espacios, desde lo que yo manejo, pues ya es hipnosis clínica, hipnosis en un aspecto terapéutico, donde las personas, como te decía, están conscientes en todo momento. Durante el proceso, en cualquier momento que la persona quiera, puede abrir sus ojos, se puede mover hacia un lado, hacia el otro. Si incluso durante el proceso, en algún momento, por ejemplo, quiere ir al baño, va, vuelve sin problema. Cuando, por ejemplo, yo realizo las sesiones tanto de forma presencial como a distancia, se puede hacer por llamada o videollamada, no hay ningún inconveniente, por ejemplo, cuando la señal se cae o de pronto se descargue algún celular o algún dispositivo, no pasa nada, porque la persona simplemente va a estar en un estado de relajación. Durante la regresión, precisamente entonces lo que se hace es abordar las etapas más actuales y en esa medida lo que se hace es retroceder, regresar. Por ejemplo, mirar primero la adultez, mirar asuntos de la juventud, mirar asuntos de la infancia, ir hasta el vientre materno e incluso más allá, como precisamente lo evidencia esta técnica, ir hacia vidas pasadas. Esa es una técnica que precisamente también ha dado mucho que hablar hoy en día porque ya muchos profesionales que nos dedicamos a trabajar con esta técnica evidencian muchas cosas, más allá del aspecto a nivel mental, a nivel emocional, que precisamente lo que hace es permitir abordar los asuntos que la persona necesita desde la raíz, encontrarle el origen de enfermedades a nivel físico, cosas a nivel energético, cosas que, digamos, pudieron haber pasado en nuestra infancia, sucesos traumáticos que de pronto las personas creen que pueden ir tratando de forma superficial los síntomas, pero si no se trabaja la raíz, eso va a seguir estando allí. Por eso digamos que parte de los lemas de la hipnosis regresiva es abordar desde la raíz lo que le está pasando a la persona, eso que tiene por sanar, eso que tiene por trabajar. Y pues de eso se trata la regresión. Va de acuerdo claramente al objetivo terapéutico también de cada individuo. Hay personas que de pronto necesitan a veces cuestiones de sanación en su parte de la infancia, otros que a veces no necesitan ir hacia atrás, otros que a veces sin darse cuenta, por ejemplo, puede que vengan lo mismo por un asunto emocional y cuando se va a la raíz de ese mismo asunto que se desea trabajar, allí aparece a veces el tema también de otras épocas, de vidas pasadas. Entonces, Pero pues déjame permite. detenerte un poquito, Sergio, ahí, porque, por Ujú, ejemplo, yo sé que la práctica no te permite dar nombres de pacientes ni nada de eso, me queda muy claro y ajá, estamos de acuerdo. Pero puedes contarnos algún caso en particular, ujú, no sin mencionar nombres ni mucho menos, pero algún caso en claro. particular de alguna persona que haya tenido alguna regresión, eh, tal vez, porque ahorita mencionaste varias cosas muy interesantes. Ujú, Mm, Puede regresar entonces al vientre materno. Una, ujú, ¿qué te acuerdas ahí? O sea, ujú, ¿hasta dónde te puedes acordar estando en el vientre materno? Una y dos, claro. más allá del vientre materno, estamos hablando de ya vidas pasadas. Ujú, ¿Qué casos te ha tocado tratar en ambas situaciones? Por ejemplo, cuando, ya sea cuando estás naciendo, cuando vas a nacer, o cuando claro. acabas de nacer, o tienes unos meses Ujú, que, bueno, regularmente no tiene uno conciencia de eso. Eh, ujú, Eso por un lado, y por otro, las vidas pasadas.
¿Qué es lo que Ujú, muestran ellos? ¿Qué es lo que te dicen algunos de tus casos que seguramente has tratado eh, cuando llegan a verse ellos en otro cuerpo o en una vida pasada? ujú. Bueno, Benito, pues es súper importante también aclarar eso, ¿no? Todo queda registrado, esa parte tanto de la mente consciente como a nivel inconsciente, e incluso pues ya lo que precisamente se entra a trabajar en ese campo, que también se le conoce como los registros akáshicos, que son conocidos también como esos registros del alma, donde precisamente hay toda la información y precisamente, digamos, cuando también se va hasta el vientre materno, se está accediendo a esa información que creemos que a veces queda por allá en el olvido, pero no. En los procesos que también he realizado nos podemos dar cuenta cómo hay personas que tienen esa conexión tan fuerte donde logran experimentar lo que la madre en ese momento de pronto vivió, cómo de pronto emociones fuertes pudieron afectar también a ese bebé y de pronto hubo incluso, digamos, un rechazo por el bebé o otro tipo de emociones generadas por cosas que le estaban pasando a la persona y cómo eso en verdad también afecta en ese vínculo, en los rasgos de personalidad y pues otros factores allí. Casos también de regresión, pues claramente también han habido muchos. Te voy a hablar, digamos, de algunos de esos casos. Hubo una vez una muchacha que también yo estaba trabajando por un asunto de enojo y cuando hacemos la regresión, eh, le pido que vaya también al origen de ese enojo. Ella comienza a verse como una mujer que era esclava, ¿sí? Y que trataban muy mal, que además había tenido una pareja que la maltrataba. ¿Sí? Entonces ella comienza a describir la época, las características de la ropa, como claramente era algo distinto a lo que ella era hoy en día. Y comienza a evocar todo este tipo de memorias. Hay algunas personas que, digamos, durante estos procesos son más visuales, otras son más de sentir. En ese momento, ya según pues la experiencia que yo tengo haciendo también las regresiones, está esa apertura de conciencia porque a través de esta técnica se accede también a esos registros akáshicos y es ver esa información comienza a venir a ti, donde claramente, primero que todo, considero yo que uno como profesional, como facilitador, como guía en el proceso, uno es eso, un orientador. Entonces no se trata de sugestionar a la persona, porque no se trata de eso, de decirle, imagínese por ejemplo, en Egipto, y ahora imagínese que hay un faraón. Sí, no, porque eso no sería una regresión auténtica, eso sería poner a la persona a imaginar. Durante estos procesos a través de la técnica, lo que se hace es regresar. Primero miramos la vida actual, cosas de la infancia, vamos hacia atrás y allí pues ya precisamente a través de esta técnica se accede a esas memorias de vidas pasadas. Hoy en día cada vez hay más técnicas para acceder también a eso. Entonces, por eso en ese caso puntual de esta joven, pudo recordar de dónde venía esa emoción de enojo y cómo esto estaba asociado, relacionado con quién era hoy. Más allá de esto, por ejemplo, ella ¿O cuando quién había sido? terminó, ujú, exacto, ¿quién fui? ¿Qué hice y cómo eso influye sobre quién soy el día de hoy? Porque ahí uno se da cuenta de esos aspectos de personalidad que uno tiene. Por ejemplo, en esta misma consultante, allí mismo, una vez ella fallece, resulta viendo también otra vida pasada donde había estado en una tribu como hombre, ¿sí? Y ella había precisamente muerto como en una lucha que habían tenido con un territorio también por con otra tribu. Entonces, ese caso también fue de darse cuenta de cómo precisamente también el alma puede reencarnar, por ejemplo, tanto en hombre como mujer, porque precisamente lo que se habla desde este campo es que el alma, esa esencia divina,
es andrógina, ¿sí? No tiene como tal un sexo. Por eso se puede reencarnar en hombre o en mujer, ¿sí? Entonces, digamos, un caso así puntual como es. Otro de los que la verdad más me ha gustado en el sentido también del aprendizaje, tuvo un caso de una persona que llegó con insomnio y esta persona, cuando entramos al proceso de hipnosis, lo mismo, vamos a la raíz del insomnio y ella comienza a narrarse que se ve como un vikingo y que esta persona era un centinela que tenía que estar cuidando que no los estuvieran atacando. Y él durante su trabajo se queda dormido. Cuando se queda dormido, los enemigos atacan, lastimosamente pues le quitan la vida a muchas personas allí, y él también termina perdiendo la vida. Entonces al final es también darse cuenta cómo estaba asociado directamente el que él no podía dormirse porque en esa vida pasada, por haberse quedado dormido, por no haber hecho su trabajo, pasó lo que pasó. Entonces es darnos cuenta de que precisamente, digamos, a veces hay un origen de situaciones que vienen de vidas pasadas, dolores a nivel crónico, por ejemplo, cuando de pronto fueron asesinados en una vida pasada con un flechazo en la garganta o en la cabeza. A veces puede haber también un dolor crónico que puede estar asociado a un asunto de vida pasada. Y Y lo digo vuelven a puede vivir, porque, dime, lo vuelven a vivir. sí, sí, pues está allí latente, digamos, ese dolor, esa situación, a veces se les manifiesta, por ejemplo, en sueños, ¿sí? Y sueños que son recurrentes, que pasan y pasan, y es también el inconsciente hablando, ¿sí? O es también el mismo inconsciente del alma también diciéndole, vea, usted no sanó esta situación, ahora esta vida lo trae presente. Es una posibilidad que a veces esté relacionado con vidas pasadas, no siempre, a veces puede estar asociado con asuntos de la infancia, pero pues precisamente hay que indagar en dónde está el motivo real de lo que pasa. Y se ha mencionado incluso, Sergio, que la gente, por ejemplo, que padece algún dolor, por decir, en la espalda Ujú, o en una pierna y nunca ha tenido un accidente o incidente que le haya repercutido en ese malestar, aparentemente esto puede ser el origen de este dolor, ¿no? O sea, una ujú, situación vivida en vidas pasadas, en alguna vida pasada. ujú, ujú. Sí, ¿Es posible? es una posibilidad, cabe la posibilidad, por eso digamos que hay que ver también claramente, digamos, como profesional en la psicología, es importante tener en cuenta la parte médica, ¿no? Primero precisamente mirar, bueno, tú ya hiciste un chequeo a nivel médico, miremos allí qué es lo que está pasando, y si en verdad a nivel médico la respuesta es que no hay nada allí, allí es ya cuando se comienzan a mirar también otro tipo de alternativas. Muchas veces también muchos de las situaciones que hay a nivel físico es porque la persona tiene situaciones a nivel emocional que no ha trabajado, ¿sí? Y esta herramienta también permite evidenciar cómo nuestras mismas emociones son las que a veces nos enferman. Y las personas muchas veces lo que hacen es dejar que emociones negativas se queden estancadas en uno, que no están en procesos, no están en procesos sobre su infancia, sobre sus relaciones familiares, conflictos a nivel personal, muchas situaciones que pueden suceder, que por ejemplo pueden generar molestia, tristeza, miedo, frustraciones, decepciones, duda, muchas cosas negativas que pueden estar allí. Y si la persona no lo trata, ¿qué es lo que pasa? Que esto es algo que refleja la hipnosis y también la biodescodificación, que es otra gran herramienta que permite ver cómo las emociones negativas segregan
hormonas que llevan al cuerpo a enfermarlo y que lo llevan a un estado de malestar. Por ejemplo, el asunto de cáncer es un gran ejemplo de cómo muchas veces las personas por acumular odio, ¿sí? Se enferman. Y allí hay que hacer un proceso primero de perdón hacia otras personas y también de perdón propio. Por ejemplo, lo importante que es eso, el perdón como una herramienta también de sanación. Y creo yo que la ciencia avanza hacia darnos cuenta de cómo nuestras mismas emociones son las que nos llevan también a enfermar, pero de la misma manera ser conscientes de cómo nosotros mismos también tenemos la capacidad de sanar y de mirar y hacer una autoevaluación de eso, de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones, para también ser coherentes hacia dónde estamos yendo. Y claramente hay momentos en los que la persona necesitará quizás la ayuda de un profesional. Hay muchas personas que a veces de pronto rechazan la ayuda profesional por de pronto comentarios de que ir al psicólogo es para locos, que no, que qué pena, que qué dirán si yo voy al psicólogo y pues creo yo que hay que cambiar esa mentalidad para que las personas tengan en cuenta que la salud mental también es importante. Hay Igual de quienes, importante, dime. Ujú, perdón, hay quienes han dicho incluso, y ahorita más para agregar un poquito a lo que tú estás comentando, ujú, no tengo muy claro todos los puntos que han dicho porque se me vino a la mente ahorita, pero dicen que cuando te enfermas de la garganta es ujú. porque hay algo que tú no has podido decir, no has Ujú, podido soltar, no has podido decirle a alguien y viene el problema de la garganta. ujú, Cuando te enojas mucho, cuando tienes alguna situación de ira incontrolable o algo, vienen los problemas del estómago. ujú, Yo no sé si estoy en lo correcto, corrígeme por favor, pero ujú, me imagino que por ahí va la cosa de lo que estás mencionando, ¿no? De alguna manera, el hecho de las emociones, que ujú. no las pues, explayas, no las dices, no las expresas, a final de cuentas te viene a cobrar factura en mi cuerpo, ¿no? Exacto. Sí, así tal cual como lo acabas de decir, y es precisamente darse cuenta de ello. Hace poco, pues precisamente también he tratado ese tipo de casos, como lo que tú decías, que la persona no expresa cosas y cómo empieza a enfermarse y a nivel físico comienza allí a manifestarse eso que la persona no ha hablado, eso que la persona no ha dicho y que de pronto lleva años sin poder expresar. Entonces el cuerpo comienza también a somatizar todo esto que no se sana, eso que se reprime, que se calla, de diferentes maneras. Entonces es darnos cuenta también cómo tiene esa relación. Y pues bueno, esa es una herramienta que permite también ir a esa parte de la sanación desde precisamente tratar el origen que la persona pueda comprender tanto a nivel consciente como a nivel subconsciente e inconsciente dónde está la raíz para no quedarnos podando solamente las ramas, porque precisamente esto es algo que dice mucho el psiquiatra Brian Weiss, que creo yo es el psiquiatra más conocido a nivel mundial en este campo. No se trata de pronto de enmascarar los síntomas o de trabajarlos de forma superficial, porque allí va a estar siguiendo la raíz. Y hasta que uno trate la raíz, allí es cuando va a venir la real curación, la real sanación en la persona, para que pueda comprender, para que pueda aceptar y para que pueda también transformar todo eso, verlo desde una perspectiva diferente a de pronto el enfoque negativo que la persona tiene. La hipnosis precisamente también se conoce en este aspecto por llevar a la persona a un estado de supraconsciencia, un estado de conciencia superior que le permite verse de una forma más amplia. Es un estado de conciencia muy interesante, un estado alterado de conciencia
en el que realmente hay una información abierta a muchas cosas, de mucho autoconocimiento y claramente también de procesos de mucha sanación. Pues bueno, como lo hablábamos ahorita, creo yo que digamos el enfoque de la hipnosis de show con la hipnosis clínica pues puede ser un poco diferente, ¿no? Veníamos hablando de cómo la hipnosis de show tiene ese fin de espectáculo, de brindar un entretenimiento, pero más allá de esto, dentro de la misma hipnosis, eh, se accede a esa parte consciente, a esa parte inconsciente, donde creo yo que es que entramos a mirar y profundizar en eso que de pronto la persona necesite sanar y darnos cuenta de dónde viene muchas cosas que a veces son totalmente emocionales. Entonces, cuando ya uno accede a este estado de hipnosis en un proceso terapéutico, en un proceso clínico, se dan procesos de sanación. Se utilizan muchas técnicas, técnicas también de PNL, técnicas de anclajes, técnicas dependiendo también de la formación que uno tenga. Pero precisamente el objetivo de la hipnosis clínica terapéutica es también el de la sanación. Darnos cuenta cómo hay cosas que a veces son nada más mentales, cosas de creencias limitantes, cosas también del enfoque que le da la persona, cosas a nivel emocional que se estancan, ¿sí? En uno. Por ejemplo, situaciones de tristeza que tú dejas acumular un mes, 2 meses, 6, procesos de duelo que no se resuelven, ¿sí? Procesos de un ser querido que falleció y la persona nunca hizo un trabajo, o de pronto que tuvo una ruptura de pareja, o cosas a nivel traumático de niñez, o que alguien le fue infiel y ahora entra una nueva relación y son cosas que no trabajan. Entonces, primero es necesario como trabajar todo esto. ¿Se dan casos de sanación? Sí, porque, como te digo, o sea, está ligado lo mental, lo emocional, directamente con lo físico, ¿sí? E incluso pues hay otros casos que ya tienen que ver más con el aspecto energético desde esta herramienta, que ya entran a ver cómo precisamente al ser nosotros también energía, cosas que nos afectan energéticamente. Pero pues bueno, digamos, creo yo que eso es para hacerlo más desde el enfoque clínico que desde el espectáculo. Seguramente, y creo yo que las personas que igual realicen la hipnosis de espectáculo conocerán también herramientas para la sanación, porque yo creo que van hacia otro tipo también de procesos. Depende de lo que tú quieras hacer, más allá de entretener a la gente o hacerla reír, pero pues creo yo que también es ser más consciente de que esto también es más para un entretenimiento. Exacto. Bueno, pues ya nos está quedando claro que sí, sí ayuda, sí sirve de algo la regresión, tratada desde un punto de vista profesional, serio, eh, médico, vamos a llamarla así. Eh, y existe la otra parte que es la parte del espectáculo, en la cual tú lo mencionaste casi al principio de la plática, la gente está consciente de lo que está haciendo, de lo que le piden hacer. Entonces, existen estas dos vertientes. Pero aparte de esto, de estos dos temas que hemos estado tratando, hay otro tema que también tú dominas y conoces perfectamente y lo tocaste al principio por encimita, que quiero ahora Ujú, pues abordar un poquito más, si me lo permites, y es la reencarnación. ujú. La reencarnación, explícanos en qué consiste, primero, antes de yo decir alguna barbaridad. Bueno, el proceso de reencarnación, lo que nos habla precisamente es que entonces, más allá de la materia, cuando dejemos este plano, vamos a volver a tomar un cuerpo en el estado físico. Em, Referente a claramente la postura desde la hipnosis regresiva y otras herramientas.
y otros campos, como precisamente ya también la metafísica, la parapsicología, porque toda esta herramienta permite evidenciar todo ello. Es necesario pues hacer una breve, digamos, introducción de cómo son los inicios de la hipnosis relacionadas con este tema. El más importante a nivel mundial, que siempre lo menciono, es Brian Weiss. Creo yo que es el pionero en todo esto. Un psiquiatra estadounidense que hace más de 40 años publicó varios libros. El primero, Muchas vidas, muchos maestros, en el cual precisamente él aborda hablando como en un proceso terapéutico. Él tenía una consultante llamada Catherine y ella tenía muchos síntomas de muchas cosas. Ellos llevaban una terapia tradicional, pero no había funcionado mucho, no había un avance real. Entonces él decidió usar la técnica de la hipnosis para mirar si en la infancia de Catherine se encontraba la raíz de lo que estaba pasando. Cuando se hace el proceso del trance hipnótico y se pide a la consultante que vaya al origen de uno de los tantos síntomas que tenía, ella comienza a hablarle de una época diferente, con una vestimenta diferente, en la cual ella en esa época que le narra resulta falleciendo ahogada, ¿sí? Y al finalizar, por ejemplo, esa sesión, ella al evocar esta memoria comienza a sanarse de los síntomas que ella presentaba. Ella era una persona que ni siquiera podía tomar medicamento porque le daba como una sensación de ahogo, ¿sí? Entonces fue comenzar a darse cuenta cómo estaba eso asociado a lo que le estaba pasando actualmente. Claramente el psiquiatra Diane Weiss comienza a cuestionarse muchas cosas, porque comienza a decirse, ¿qué es esto que está pasando en la persona? Ujú. ¿Cómo evoca este tipo de imágenes, este tipo de vivencias? Y que más allá de eso también en un momento la persona se ve desprendida, el estado también de vida entre vidas, o como él mismo lo hablaba, muy parecido a las evidencias de experiencias cercanas a la muerte, donde las personas ven cómo se liberan de su cuerpo. Investigaciones de Elizabeth Kubler-Ross o de Raymond Moody, que nos hablan muchísimo sobre esas experiencias cercanas a la muerte, cómo el alma se desprende del cuerpo, a veces logra ir a esa dimensión que se llama cielo, visitan a familiares o visitan a sus guías espirituales, que también son conocidos como ángeles de la guarda, pero a veces les han dicho, no, no es tu momento de partir, y a veces venían y volvían al cuerpo, por ejemplo, en cosas de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de esta consultante, ella comienza a evocar muchas memorias, no solo de Perdóname, una vida. ahorita ahondamos un poquito sobre ese tema, ¿sí? Nomás para tenerlo presente sobre ese Ujú, tema que acabas de mencionar, de que ujú, abandona el alma el cuerpo, ujú, no es su tiempo, y para atrás los ujú, filters, te me regresas, ahorita lo sí. abordamos. Perdón por la interrupción. Experiencias cercanas a la muerte, claro que sí, Sí. ahorita lo abordamos. Ujú. Entonces, pues es muy interesante porque allí en este libro, por ejemplo, comienza a narrar muchas vidas que tuvo esta persona. En este libro se habla de que ella tuvo unas 86 vidas. Narra varias de esas experiencias que ella tuvo, pero más allá de eso, lo más trascendental es que ella comenzó a hacer un canal, un conducto entre el plano espiritual y el plano físico. A través de esta consultante comienzan a dar mensajes, lo que Brian Weiss llamó espíritus maestros, y comienzan a hablarles sobre la reencarnación, sobre el propósito, cómo a veces se vienen a pagar deudas kármicas, cómo aquí venimos a evolucionar, venimos también a aprender, hay como también un grupo de personas con el que comenzamos a elaborar un plan para aquí pues ejecutar y aprender muchas cosas.
pero digamos también de lo más trascendental que creo yo que es importante destacar es que, por ejemplo, estos maestros le dieron mensajes a Brian Weiss sobre uno de sus hijos fallecidos, un niño que había fallecido a los pocos días de nacer, creo que no tenía ni siquiera un mes de nacido y él había tenido una enfermedad muy extraña del corazón. Entonces estos maestros le hablaron con detalle sobre cómo se encontraba él, le hablaron también sobre el papá de Brian Weiss, cómo pues ellos estaban juntos y claramente todo este tipo de detalles fue los que llevó a Brian Weiss a allá ir más allá, porque precisamente como lo narra en su libro, cuando fallece su hijo tan pequeño, en esos Ujú. momentos él se da cuenta de que la medicina tiene unos límites, ¿sí? De que por más que hayan unos avances a nivel tecnológico y demás, no pudieron salvar a su pequeño. Entonces, todo este tipo de cosas son las que claramente lo llevó a él, una persona con demasiados estudios de universidades muy prestigiosas, con posiciones a nivel laboral muy prestigiosas, a después poder publicar parte de este trabajo, que incluso él mismo, como lo dice, pensó por mucho tiempo en publicar, porque claramente esto es algo que de pronto se alejaba de teorías, de trabajos e investigaciones que venían dándose hace mucho tiempo, ¿no? Y creo yo también que es importante resaltar eso, que cada vez las investigaciones están avanzando, que cada vez van a haber más evidencia y nuevos conocimientos. Si bien es importante y creo yo que digamos durante la formación como médicos, psiquiatras, psicólogos, hipnoterapeutas, hay ciertas bases de ciertos autores, pues todo avanza, ¿no? No podemos quedarnos simplemente replicando lo que nos decían autores de hace más de 50 años o incluso más atrás, sino que también hay que darse la oportunidad de conocer las nuevas evidencias que nos presenta el mundo, que nos presentan los nuevos trabajos y las nuevas técnicas para también poder ir avanzando con ello y no cerrarse a la posibilidad de todo esto que ya nos comienza a evidenciar técnicas como la hipnosis regresiva. Este es solamente uno de los varios libros que él tiene. Él tiene cerca de unos 9 libros, donde habla también de varios casos de sanación a través de las regresiones, del poder de la meditación, muchas temáticas que él maneja porque claramente también tiene una gran experiencia en este campo. Entonces fue, digamos que de los primeros profesionales en comenzar a evidenciar cómo esta técnica permite ir más allá de la psique, ¿sí? Más allá para entrar a esos recuerdos de vidas pasadas y toda la relación que a veces puede tener en el aspecto de sanación con nuestra vida actual. Por ejemplo, digamos, en un principio cuando yo estaba muy interesado en este campo, claramente me comenzó a llamar mucho la atención del por qué hablaban de otras vidas, de otros mundos, de otras razas, de un montón de cosas. Y claramente yo también, digamos, tuve que vivirlo, ¿no? Lo he hecho varias veces. Y precisamente también en esas regresiones, también pues han sido guiadas por otras personas, otros profesionales, hipnoterapeutas, es vivirlo y darte cuenta de que no es algo que tú te imagines, que precisamente se caracteriza por ser muy vívido. En parte de algunas experiencias, por ejemplo, en mi caso, una de las últimas que yo he visto, en algún momento accedí a una vida pasada en la cual me veía como un anciano en una tribu que era de Bolivia y era un anciano que conocía sobre las plantas, ¿sí? Y también en ese aspecto también a nivel indígena. Y por ejemplo, digamos, yo en mi vida actual tengo como un llamado hacia las medicinas ancestrales. Después de que conocí esa vida pasada, también fue darme cuenta cómo esto ya venía desde allí, como por ejemplo en la infancia
de esa vida. De pronto tuve a un papá lejano, ¿sí? Tenía un vínculo lejano. Y como, digamos, hay cosas que a veces vienen de generación en generación que simplemente vienen repitiendo, que no se han hace siglos. Entonces es muy vívido, ¿sí? Que la información comienza a llegar a ti, porque hay una apertura de conciencia, hay una apertura a la información. Como te decía, el profesional es un facilitador en el proceso, pero pues claramente allí está uno accediendo a todo eso. Y entonces es darse cuenta también, bueno, que aprendí en esa vida, que hice, que de pronto hice mal. Como bien dice también el psiquiatra Brian Weiss, el subconsciente es muy sabio y muchas veces nos muestra lo más. Tú pudiste haber A ver si es posible, Sergio, vivido es posible, bien a ver si es posible que repitas esto último, lo que uno porque tuvimos conoce, problemas con tu es lo señal. más trascendental que uno debe conocer. Ujú, ujú. Tuvimos un poquito de problema con tu señal. A ver si Eh, es posible que repitieras un poquito lo último. ajá. ¿Qué parte? ¿Qué parte? Esto último que mencionaste. Esta, ajá. Bueno, he estado hablando un poco precisamente entonces de digamos que es importante darse uno cuenta quién fue, qué hizo y cómo ¿Ok? precisamente hubo un aprendizaje en esa vida. El subconsciente es muy sabio, como bien lo indica el psiquiatra Brian Weiss, y a uno se le enseña lo que en ese momento es más trascendental para uno. Tú pudiste haber tenido 100, 200, 500 vidas, pero claramente no las vamos a ver todas. En ese momento lo que se ve es lo que es más trascendental. Mencionaste algo de que no solamente es vidas pasadas, también es al futuro. Hay algunas que sí se realizan, que son progresiones, ¿sí? Progresión. Precisamente, digamos que es técnica, pero pues bueno, en lo personal, lo que yo conozco frente a ello, a mí no me gusta, digamos, realizarlo. ¿En qué sentido? En el sentido que, digamos, sí, claramente hay muchas cosas a futuro, pero el futuro también es muy cambiante. De Claro. acuerdo a lo que uno haga hoy, pues asimismo hay líneas de tiempo que pueden cambiar. Yo, por La consecuencia. ejemplo, la realizo más, pero sí, porque pues digamos, ¿de qué te sirve a ti saber si de pronto, bueno, puede que sí esté planeado una vida en un futuro en cierta civilización o en cierto país, pero pues creo yo que digamos hay que estar más atentos primero a lo que se debe hacer Hoy, ahorita. exactamente. Creo yo que permitirnos conocer, digamos, de dónde venimos, que hemos hecho hace parte de un autoconocimiento. La herramienta está allí, pero por ejemplo, es lo mismo, yo puedo realizar una progresión en un sentido también de llevar hacia a esa persona en un año, 10 años, 20 años adelante, pero lo hago más con el fin también de generar una conciencia de, digamos, hábitos dañinos, ¿sí? De hacia dónde lo va a estar llevando usted esta emoción negativa que usted se deja arrastrar por ella. Pero pues Ya. digamos que el sentido de progresiones hacia vidas a futuro no lo trabajo porque pues no me parece pertinente que Lo has el trabajado futuro más pues son preventivamente, líneas ¿no? cambiantes. Dime. Lo has trabajado más preventivamente. Sí, no digamos como tanto a vidas futuras. Brian Ujú. Weiss tiene un libro también como enfocado en eso, pero también habla un poco de que la técnica precisamente nos puede llevar a conocer cosas, pero pues cosas que son a la final cambiantes. Tú el día Claro. de mañana, por ejemplo, Benito, en un año, puedes estar en cierto lado, ¿sí? Durante la progresión verte en cierto lado, pero realmente eso va a depender de muchas cosas que se hagan o no el día de hoy, ¿sí? Claro. Entonces son opciones.
exacto. líneas de tiempo. Muy bien. Tenemos 5 minutos, un poquito menos, Sergio, Ujú, para que nos expliques un poquito sobre el tema que te comentaba ahorita. Se te acabó el tiempo, se te fue, se te desprendió el alma del cuerpo, te fuiste y ujú, alguien allá te dijo, oye, a ver, espérame, todavía no, vámonos, ujú, atrás los fielders, te me regresas y ¿a dónde vas? Porque ya te ujú, saliste del cuerpo, te vas a claro. tu cuerpo, regresas como otra persona, como un animal, como una cosa, como que regresas. Ujú. Bueno, digamos que ese tema de experiencias cercanas a la muerte, también los pioneros son Elizabeth Kubler-Ross y Raymond Moody. Elizabeth Kubler-Ross era una psiquiatra que trabajaba mucho también con personas que ya estaban en sus últimos momentos de vida. Y ella precisamente estaba muy enfocada en los cuidados paliativos de ellos. Pero entonces las personas que ya estaban de alguna manera dejando como este plano, en algún momento comienzan a narrarle, como por ejemplo comienzan a ver ángeles o a seres queridos que ya han fallecido, Ujú. cómo se desprenden del cuerpo, como por ejemplo personas que han sido de pronto sordas cuando tienen un desdoblamiento en el plano astral, logran escucharlo todo. O si de pronto eran ciegas, logran verlo todo. Si de pronto les faltaba un brazo, se ven completos en el plano astral, como alma, ¿sí? Por ejemplo. O como, por ejemplo, esas personas que tienen esas experiencias se desplazan a otro país, otra ciudad, y pueden ver qué está haciendo su familiar y demás. Este tipo de cosas también pasaban en accidentes, también, por ejemplo, Ok. en cirugías, ¿sí? Y lo que también evidencia Raymond Moody precisamente es cómo estas personas que tienen estas experiencias, al volver después a su cuerpo, además a veces volvían con ciertos dones de poder percibir el plano espiritual, de tener otro tipo de capacidades extrasensoriales. Ellos evidenciaron demasiados casos sobre precisamente eso. Y creo yo que también está muy ligado al tema de viajes astrales, porque precisamente por mucho tiempo han negado la existencia del alma, ¿no? Entonces, esto fue de los pioneros profesionales en evidenciar cómo allí pasaban asuntos más allá del cuerpo. La ciencia por mucho tiempo, pues, de pronto no se ha tomado el espacio de una forma seria para tomar en cuenta los testimonios de muchas personas. Pero entonces, como te decía, había personas que iban hasta esa dimensión que llamamos cielo, o veían a sus ángeles, les decían que no era el momento, que todavía tenían que quedarse, o que dependía de ellos si volvían o no, depende todavía si tenían lecciones por aprender. Nos comienzan a evidenciar más de ese plano que también conocemos como quinta dimensión, que hay ya otros autores como Chico Javier, que Sí. comienzan a, digamos, a hablarnos más de este campo. Michael Newton también en el libro El destino de las almas lo toca mucho. Entonces, para darnos cuenta de qué hacen allí las almas, pero que las almas entonces, por ejemplo, como lo habla el medium Chico Javier, desde esta dimensión van y vuelven las veces necesarias. Desde este campo, ¿qué es lo que se evidencia? Que lo que existe es un bajo astral, no un infierno como tal, sino una especie de umbral o purgatorio, ¿sí? Donde pasan las almas que de pronto no merecen en algún momento o se han portado mal, por así decirlo, antes de trascender a esa dimensión que pues ya es más elevada y hay otros planos, ¿no? Se ha mencionado que las personas o los que han, las reencarnaciones, vamos, cuando llega tu momento de trascender, es porque tienes cosas pendientes, tienes todavía cosas por aprender o por hacer. No sé qué tanto lo veas tú eso, porque eso lo han mencionado pues las personas que se dedican al esoterismo. Ujú. Pero ¿en qué sentido? Sí, que les faltan como que algunas cuestiones, ya sea acciones por realizar, trabajos por hacer, Ajá. no sé, encargos, vamos a llamarle así,
que no terminaron en alguna vida pasada y que en esta tampoco lo hicieron, entonces cuando finalmente fallecen, pues entonces no pueden irse separarse del cuerpo, ¿no? Ajá. Ya te entiendo. Bueno, digamos que en ese aspecto precisamente lo que se habla es eso. El alma o el espíritu, cuando desencarna, es decir, cuando se libera de la materia, em, a veces también tiene muchos procesos. Por ejemplo, procesos de confusión. No comprende que ya no es materia, que ya no es cuerpo. Entonces muchas veces se aferra a este plano, se aferra a un cuerpo, se aferra a una familia. Casos, por ejemplo, cuando mueren de una forma trágica que no se esperaban, ¿sí? Entonces se aferran muchas veces también a este plano antes de poder trascender porque no están en descanso también con ellos mismos o Ujú. quieren estar con sus familias, no quieren dejar a un hijo, a una esposa, una casa, o incluso a veces quieren quedarse molestando a la persona que los hizo fallecer. Entonces, claramente allí digamos que hay un proceso de duelo también para ese espíritu ya desencarnado, procesos de confusión. Ya cuando claramente de pronto están más tranquilos, ya en vida también se habían reconocido como alma, les es más fácil trascender a la luz, trascender a ese plano que los va a llevar también pues ya a estar más cómodos, digamos, claramente a librarse de las cargas de este cuerpo, de esta escuela, pero desde allí como no lo habla el medium Chico Javier, que creo yo es el más conocido a nivel mundial, que es un medium brasileño. Él fue un medium que dejó más de 400 libros psicografiados, como él, un canalizador, teniendo todos sus dones desarrollados de clarividencia, clariaudiencia, telepatía, muchos dones que pues todos tenemos y que podemos desarrollar si queremos en nuestro libre albedrío, que precisamente de eso se trata esto, es poder reconocer que todos tenemos esos dones y que si queremos podemos desarrollarlos. Pero pues es un conocimiento que no nos lo han dicho, que precisamente allí creo yo que es lo que se trata de que la gente conozca, que las religiones no nos muestran, que no simplemente estamos aquí para portarnos bien o portarnos mal y ir derechito para arriba o derechito para abajo, no, sino que realmente se pueden desarrollar estos dones aquí, en este plano, que nosotros tenemos poderes, como se dice, que por eso nosotros también somos dioses, en ese sentido de que también somos co-creadores, que también podemos crear realidades y que tenemos muchos dones que son naturales del alma. Entonces, pues bueno, creo yo que este autor es muy bueno para enfocarlo. Ya digamos que trascendió un poquito de la parte de experiencias cercanas a la muerte, pero es supremamente necesario que la gente pueda conocer este autor que estoy hablando. En YouTube pueden encontrar mucho material de él, de Divaldo Franco también, súper recomendado, de Allan Kardec, para quienes quieren ya profundizar en la reencarnación desde el trabajo de Buenas Fuentes, allí están, para que conozcamos qué es eso que las religiones no nos han dicho, que por mucho tiempo se le ha ocultado a la humanidad, pero que en este proceso de despertar de conciencia, de despertar espiritual, pues está allí al alcance de todos. Muy bien. Pues Sergio, muy interesante este tema, esos temas que hemos tratado el día de hoy, con mucho sustento, con mucha información que tú tienes, mucha preparación. La gente, pues déjame, antes de despedir, aprovechar para saludar a Cárdenas Rodríguez, Liliana Espinosa, a Tere Rico y a Marisela Rodríguez que nos escriben y nos dan, te mandan saludos, o sea, les gusta el tema que has estado manejando. La entrevista también, pues dice que muy interesante, de tal forma que pues agradecen ahí tus comentarios y tu conocimiento sobre el mismo. Yo quiero hacerles una invitación a toda la gente que nos que vaya a ver este o que esté viendo y que vaya a ver este programa, que visite las publicaciones que ha hecho Sergio en YouTube, en su canal de televisión, en su canal en sus redes sociales.
son muy interesantes, contienen mucha información, contienen cosas que a veces uno no entiende desde el punto de vista científico y lo ve siempre desde el punto de vista esotérico. Él se los va a explicar, él les va a explicar claramente en sus redes sociales, en sus páginas de YouTube, todo esto de lo que hemos hablado aquí, regresiones, hipnosis, reencarnación, y no sé, yo creo que tratamos como 4 o 5 temas, Sergio, en 1 hora y 5 minutos. Pero yo quiero agradecerte, Sergio, que nos hayas concedido ese tiempo, que nos hayas permitido platicar contigo, y pues queremos comprometerte para que dentro de un par de meses, más o menos, pues poder volver a charlar contigo sobre temas de este tipo que seguramente la gente son muy interesantes para ellos. Ujú. Claro que sí, con el mayor de los gustos, Benito, pues el tiempo se nos queda corto. Parte también de lo más importante que, digamos, he podido aportar, considero yo, desde este campo, es conocer a personas con muchos dones, hacer a través de ellos canalizaciones también con ángeles, con arcángeles, y poder precisamente también acceder a todo este tipo de conocimientos y tener una formación en ello. Entonces, pues claramente los invito a que me sigan allí en mi canal de YouTube, en la página de Facebook, Sergio Alarcón, psicólogo, hipnosis y regresión, y cualquier inquietud que tengan, material también en la medida que yo les pueda brindar también con el mayor de los gustos, les podré estar allí compartiendo. Muchas gracias a ti por el espacio, a todas las personas que estuvieron allí compartiendo con nosotros el día de hoy, pues muchas bendiciones. ¿Qué te parece si para el próximo tema que podamos tratar, Sergio, sería precisamente este que acabas de mencionar, de Los Ángeles? Ujú, ujú. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Perfecto, entonces no te me desconectes todavía, nada más Ujú. despido y regreso contigo ya fuera Listo. del aire, no te me desconectes. Bueno, pues muchas gracias, despedimos por lo pronto a Sergio para poder despedir la transmisión. Sergio, muchas gracias y estamos pendientes, ahorita regreso contigo. Bueno, pues a usted le quiero agradecer, muchas gracias pues que nos haya sintonizado, que hayas visto estas charlas con visión. El día de hoy estuvo Sergio Alarcón con nosotros, usted lo escuchó, usted pues juzgue, hay quienes ven todo este tema desde un punto de vista netamente esotérico, también desde un punto de vista del show, hablando de las hipnosis, y bueno, pues ya Sergio nos explicó exactamente en qué consiste cada uno de estos pues, pasos. Lo quiero invitar para el siguiente lunes. El siguiente lunes va a estar con nosotros Eli Lu. Eli Lu, usted la conoce ya, es una colaboradora de Visión Monterrey. Ella pues nos habla lee las cartas de los horóscopos, tiene sus en vivos los domingos y los jueves aquí en los canales de Visión Monterrey. Y el próximo lunes va a estar con nosotros a las 8 de la noche. De tal forma que la invito y los invito para que nos acompañen el próximo lunes a las 8 de la noche en las charlas con Visión. Gracias y que tenga usted muy buenas noches.